Bien, la clase del día de hoy va a tratar sobre dos temas específicos, dos temas que son cruciales en el test número 2, es decir, que les van a tomar sí o sí y que ustedes pueden comprobar aquella información por el cuestionario que les he pasado. Yo les voy a pasar otro cuestionario con las preguntas que tomaron en la nivelación pasada para que puedan seguir reforzando. Para ser sinceros, la nivelación pasada fue un poquito más sencilla en la materia de pensamiento computacional. De hecho, creo yo que fue la nivelación más sencilla desde que se inventó la materia de pensamiento computacional o se incluyó en lo que es el pénsul académico de la nivelación. Entonces, esas preguntas también les voy a pasar y también vamos a reforzar en estos días con las clases que estaremos dando. Dice, me olvidé del chat si se puede visualizar. Ya mismo se unen más. Esperemos que sí, porque ya saben, mínimo 200 estudiantes para poder continuar con las clases. Me olvidé del chat si se puede visualizar. ¿Cuál chat se puede visualizar? No, no entiendo. Listo, vamos a empezar. Vamos a empezar. Déjenme sacar el lápiz y empezamos. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a esta clase. Y bueno, hasta la parte de ayer fue la teoría de la unidad 2. Ya lo que vamos a ver desde hoy en adelante, hasta el día domingo, que vamos a tener un refuerzo ya de todas las preguntas o mezclando todos los temas. Ya a partir de este momento vamos a pasar a la parte práctica, ya ejercicios de matemática que son tomados en la nivelación, en el test 2 específicamente. Vamos con una pregunta clásica. Procesamiento de la información. Vamos con el subtema procesamiento de la información. Ya vimos la clase de ayer, la clase pasada, que era el procesamiento de la información. ¿Alguien me puede decir cuáles son las etapas del procesamiento de la información? Que lo vimos ayer. Entrada, proceso, salida. Perfecto. Entrada, proceso y salida. Algunas preguntas que les van a hacer a ustedes en el test va a ser básicamente de la siguiente manera. Les van a poner una fórmula. ¿Qué cosa es una fórmula? Es básicamente una expresión que contiene una igualdad y obviamente en que los extremos de esta igualdad vamos a encontrar variables, variables y constantes. ¿Qué cosa es una variable, profesor? Una variable es algo que puede variar, algo que puede, que no tiene un valor fijo y que en una fórmula o en una ecuación se lo puede encontrar ya sea con letras o con palabras. Hay fórmulas para calcular la densidad, hay fórmulas para calcular la velocidad instantánea en un determinado tiempo, hay fórmulas para calcular el campo eléctrico, hay fórmulas para calcular el campo magnético, hay fórmulas para calcular intensidad, hay fórmulas para calcular lo que es el campo, bueno, el voltaje, bueno, en fin, hay muchas fórmulas, entonces, ¿qué cosa es una fórmula? Una fórmula es una expresión que contiene un signo de igualdad y que vamos a tener dentro de esta fórmula variables que pueden estar descritas, ya sea en letras o en palabras. Y también podemos tener constantes. Entonces, más o menos un ejercicio parecido a este les van a tomar y obviamente pues les van a preguntar cuál es la entrada, cuál es el proceso y cuál es la salida. Si yo le doy esta fórmula en la que A es igual a B por H sobre 2 y yo le pido calcular la salida. ¿Cuál sería la salida de esta fórmula? Ahí los quiero ver. Profesor, pero usted nos dio ayer ejemplos, ¿verdad? De, qué sé yo, que una salida podría ser una conclusión, podría ser básicamente dispositivos periféricos de salida, como por ejemplo un monitor, un altavoz y demás, pero si ya me pone una fórmula, ¿cómo yo sé cuál es la salida de la fórmula? ¿Cómo yo sé cuál es la entrada o las entradas? ¿Y cómo yo sé cuál es el proceso? Porque son tres cosas que intervienen en el procesamiento de la información. Veamos, aquí les voy a poner el tips. Cópienlo o tómenle una foto para que lo tengan presente, porque es facilito. Pareciera que fuera difícil este tipo de preguntas, pero en realidad es muy fácil. Presten mucha atención, aquí vienen los tips.
La salida, si le preguntan a usted cuál es la salida de una fórmula, siempre va a ser la variable, es decir, la letra o la palabra que se encuentra al lado izquierdo de la igualdad, al lado izquierdo del signo igual. Profesor, ¿podemos tener varias salidas? No. ¿Ok? Acá en este tipo de ejercicios, en este tipo de casos, solamente vamos a tener una sola salida, es decir, una sola variable situada en el lado izquierdo de la fórmula. Entonces le pregunto, ¿cuántas salidas vamos a tener dentro de una fórmula o dentro de un procesamiento específicamente en función de una fórmula, de una ecuación? Solamente una. Y es facilita. La letra o palabra que denota a una variable que se encuentra del lado izquierdo de la igualdad. Facilito, anótelo por ahí. A ver, el profesor me dijo que siempre la salida es la variable que se encuentra al lado izquierdo de la igualdad o del signo igual. Perfecto. Creo que es una de las partes más fáciles de identificar en cuanto al procesamiento de la información. El proceso. ¿Cómo sabemos cuál es el proceso de una fórmula? ¿Se acuerdan que vimos ayer? ¿Qué cosa era el proceso? El proceso era parte del análisis, de la síntesis, de analizar como tal cualquier acontecimiento. Y una de las cosas que podíamos tener en el proceso, también almacenamiento, era las operaciones. Entonces, siguiendo la lógica, si yo les digo, ¿cuál es el proceso de acá? ¿Usted qué va a decir? Si proceso va ligado con las operaciones. ¿Qué nos dice acá? El proceso de una fórmula va a ser todo lo que se encuentre en el lado derecho. O sea, lo contrario. La salida es la letra o variable que se encuentra del lado izquierdo. El proceso, en cambio, mire, va a ser todo lo que se encuentra en el lado derecho. Todo. ¿Por qué? Porque cuando usted va a encontrar un valor de una fórmula, lo que va a hacer es calcular todo lo que se encuentra al lado derecho, es decir, multiplicar b por h y luego a eso dividirlo para 2. Entonces, anoten por ahí, si me piden calcular el proceso, es todo lo que se encuentra al lado derecho, todo, 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 tal como está allí, con las divisiones, con la multiplicación, con los números, con la potencia, con todo. O sea, usted un copia y pega de lo que se encuentra al lado derecho. Y finalmente, si me pide las entradas, aquí sí puede ser más de una. Las entradas puede ser una, puede ser dos, pueden ser tres. Las entradas, en cambio, son solamente las variables, es decir, las letras o palabras que se encuentren al lado derecho. ¿Ok? Las variables que se encuentran al lado derecho. Sin números, sin exponentes, sin operaciones, solamente las letritas. Entonces, dicho esto, vamos a calcular la salida, el proceso, la entrada de esta formulita. A ver, me dicen ustedes, si tengo la siguiente fórmula que A es igual a B por H, ojo, aquí no está ningún signo de multiplicación, pero cuando usted no vea ningún símbolo, ninguna operación, se sobreentiende que es una multiplicación. Entonces ahí está B por H. Ahí les pongo la crucecita de qué significa la multiplicación por si acaso. Entonces, ¿cuál sería la salida, según la explicación que acabo de dar, de esta fórmula? De este proceso. Perfecto. Facilito, profesor. Usted me dijo que siempre la salida es la letra o palabra, que puede ser la variable, que se encuentra del lado derecho, es decir, la letra A. Facilito. Ahí tenemos lo que es la salida. Y como les mencioné, solamente vamos a tener una salida por cada fórmula. ¿Por qué? Porque ya viene despejado el valor que se necesita calcular. Ahora, ¿cuál sería el proceso de la misma fórmula? Ya sabemos que la salida es A. ¿Cuál es el proceso? Lo dice Vivi Yepes, todos los derechos, ¿ok? Claro, pero dígamelo un poquito más matemático, un poquito más formal. ¿Cómo sería el proceso? ¿Cuál sería el proceso de esta fórmula? Está bien lo que dice Vivi, todos los derechos, porque lo acabo de mencionar. Perfecto, o sea, copia y pega lo que está aquí, es decir, B, aquí lo voy a colocar, B multiplicado por H y todo eso dividido para 2. Siempre el proceso va a ser todo lo que se encuentre en cambio del lado derecho de la igualdad.
Y finalmente, ¿cuál sería la entrada o las entradas de esta misma fórmula? B por H. Seguros. B por H. Noche dice por acá. No sé qué quiere decir con noche. El resultado, no. Dice Josué Camacho 2, no. Perfecto, ahí lo dice Nancy. ¿Ok? Sería, vuelvo y repito, la entrada o las entradas solamente son las letras o palabras que son de forma general variables del lado derecho, sin los números, sin operaciones, sin divisiones, sin multiplicaciones, sin exponentes, sin fracciones, sin radicación, sin nada de eso. Solamente usted va a extraer las letras o palabras. En conclusión, las variables. Es decir, ¿qué letras tengo del lado derecho? Me dicen ustedes, ¿qué letras o qué variables tengo del lado derecho? La letra B y ¿qué otra letra? Y la letra H. Si ven la diferencia entre el proceso y la entrada, que a veces es algo que se confunde para los estudiantes, ¿ok? El proceso, vuelvo y repito, bueno, en la parte de la salida creo que está facilito, ¿no? Cómo obtenerla de una fórmula. Siempre la salida es la letra o palabra que se encuentra del lado izquierdo, la variable que se encuentra del lado izquierdo. El proceso, en cambio, es todo, es decir, con números, con operaciones, con todo. Todo lo que se encuentra del lado derecho, en cambio, de la igualdad, es el proceso. Mientras que la entrada o las entradas son todas las letras que se encuentran al lado derecho. Parecería que fuera igual a lo que es el proceso, pero no. Acá no se incluyen operaciones, no se incluyen números, no se incluyen como tal exponentes, radicaciones. Simplemente usted va a sacar las letras, que son las variables. ¿Ok? Por ejemplo, dice una pregunta. Sí, escríbalo por el chat del Zoom. Hasta eso yo explico lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si acá yo hubiese tenido h al cuadrado? ¿Cambia en algo el resultado de lo que es salida, proceso y entrada o no? ¿O se mantiene igualito? Dice solo sería h, dice sí, veamos, analicemos. Supongamos que yo le coloco este número 2. Dice Vivi, ¿por qué no va un orden? O sea, primero la entrada. A ver, un orden, o sea, primero las entradas. Ah, claro, o sea, depende de lo que pregunten. Recuerden que acá son opciones múltiples y solamente te van a preguntar o encuéntreme la entrada, o encuéntreme la salida, o encuéntreme el proceso. Yo acá lo estoy colocando, digamos, de forma desordenada para que sea un poquito más fácil que ustedes entiendan, porque voy de menos complicado a más complicado. ¿Por qué? Porque primero acabo de mencionar cómo vamos a calcular la salida y la salida está facilita, ¿verdad? Es simplemente la letra o variable que se encuentra del lado izquierdo. Luego el proceso también es un poquito fácil. ¿Por qué? Porque el proceso es todo lo que se encuentra del lado derecho. Y finalmente, la entrada es un poquito más complicada porque ahí usted tiene que analizar simplemente las variables que se encuentran al lado derecho. En pocas palabras lo estoy haciendo al revés, pero esto no me importa a mí porque en realidad lo que le van a hacer ustedes o lo que van a preguntar es simplemente o calcúlenme el proceso, o cuál es el proceso, o cuál es la entrada, o cuál es la salida. Nada más. Acá no es de ordenar, ni nada de eso, simplemente lo pongo de esa forma para que sea un poquito más fácil que usted comprenda. ¿Ok? Ahora sí, retomando el ejemplo que estaba mencionando. La salida se mantiene igual, ¿verdad? Porque en la parte de la salida, pues es el lado izquierdo. Ahí no ha cambiado nada. El proceso. ¿Le faltaría algo acá para que yo pueda decir que ese es el proceso? ¿O ahí está bien? B por H sobre 2. Si yo tengo la fórmula original, esta que está acá. ¿Qué me haría falta? Perfecto, el cuadrado. Recuerden, siempre el proceso es igualito tal como usted tiene en el lado derecho. Igualito, copia y pega, nada más. Perfecto. Pero acá, en la entrada, ¿cómo quedaría? ¿Está así? ¿Debería quedar así igualito? O también le pongo el cuadrado en H, porque profesor, aquí tengo B y acá tengo H. No.
No se olviden, solamente se colocan las letras, sin ningún exponente, sin ningún número, sin ningún coeficiente, sin ninguna operación, suma, resta, multiplicación, división. Solamente las letras. ¿Ok? ¿Está comprendido esa parte? Y mire, ya con esta pequeña explicación usted ya va a poder hacer cualquier ejercicio que les van a tomar de procesamiento de la información. Vuelvo y repito, les van a poner una formulita como la que usted acabó de ver y le van a pedir encuentre el proceso o encuentre la salida o encuentre las entradas. Perfecto. Vamos a ver si quedó claro con ejemplos. Ya está la pequeña explicación. Vamos a reforzar con ejercicios, con preguntas que han tomado. Dice, Inge, pase la clase. A ver, Inge, pase las clases grabadas por WhatsApp. Claro, yo ya les pasé. En la mañana, me parece, o mediodía más tardar, yo les pasé la clase de ayer. Ya de esa forma me estoy manejando. A más tardar en la mañana o mediodía, yo les estoy pasando la clase del día anterior para que no se acumule y puedan ver en caso de que se hayan perdido una que otra clase. Listo, vamos con ejercicios, a ver si está claro, pues, ¿no? Vamos ahora sí con ejercicios. Mire que trato de explicar lo más simplificado posible o más didáctico para que usted pueda entender. Veamos, preguntas de nivelaciones pasadas. ¿Cuál es el proceso en la fórmula del área del rectángulo? Entonces, primero usted debe ver cuál es la formulita. La formulita es esta. AR igual base. Este asterisco, por si acaso, significa multiplicación. Por si acaso, ¿no? Base por altura. Ahí te está diciendo que encuentres el proceso de la fórmula del área del rectángulo. Y usted sabe que la área del rectángulo, matemática básica, es igual a base por altura. Entonces, ¿qué alternativa usted va a señalar si nos piden ¿qué cosa nos están pidiendo? ¿Qué cosa nos están pidiendo? ¿Entrada, salida o proceso? El proceso, ¿verdad? Nos están pidiendo el proceso. Ahí les pongo la pequeña ayudita para que puedan comprender un poquito más o puedan obtener el resultado. ¿Qué cosa era el proceso? En una fórmula, siempre el proceso, ¿qué cosa es? Es todo lo de la derecha, de la ecuación, pues obviamente, o de la igualdad o del signo igual. Entonces, aquí tengo el signo igual. ¿Qué tengo a la derecha? Todo, básicamente, sería esto que está acá. Base por altura. Ese base asterisco altura. Por tanto, ¿qué alternativa vamos a señalar o seleccionar? Alternativa B. Ahí está, mire, facilito, una pregunta que a veces los estudiantes no saben ni qué hacer, porque yo he visto, creo que a veces los docentes de la UNEMI se quedan cortos al momento de explicar, porque hay muchas falencias o muchos huecos cuando van a dar la prueba a los estudiantes, y esto no es nada del otro mundo, es muy sencillo. ¿O está difícil? No, ¿verdad? Está fácil. Y es una pregunta que si le ponen a usted, ya tiene que asegurar con la nota máxima, al menos en esa pregunta. ¿Ok? Dice Inge, haga un ejemplo con entrada. Sí, ya vamos a ver, no se preocupe, que aquí vamos a ver bastantes ejercicios de todo lo que es procesamiento de la información. Entrada, proceso y salida. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta. Entonces, está fácil. Pregunta resuelta. Vamos con la siguiente. ¿Cuáles son los datos de entrada? Mira, ahí para complacer al compañero que estaba preguntando, un ejercicio de entrada. Entonces ahí le pongo la ayudita en el lado derecho. Tengo lo que es la salida, proceso y entrada. Entonces es la misma fórmula, ¿verdad? No ha cambiado, es la misma fórmula. AR, que significa área del rectángulo, es igual a base por altura. Dice, eso solo sirve con el área o también aplica cuando... O sea, la fórmula puede ser cualquiera, vuelvo y repito. Nos pueden poner cualquier tipo de fórmula. Ya vamos a ver un ejercicio con justamente lo que dice Boris, pero la fórmula nos pueden poner cualquiera. Simplemente usted ya está en la capacidad de identificar cuál es la entrada, cuál es el proceso y cuál es la salida. No se olvide, salida es lo que está del lado izquierdo. La letra o palabra que se encuentra del lado izquierdo. Solamente va a haber una salida por cada fórmula. Proceso es todo lo que se encuentra del lado derecho. Todas las operaciones, todo, absolutamente todo. Y la entrada es, en cambio, las letras o variables que se encuentran del lado derecho. Entonces,
¿Qué nos están pidiendo en este ejercicio? Nos están pidiendo cuál, cuáles son los datos de entrada. Tengo la formulita que ya acabé de mencionar, AR igual a base por altura. Entonces vamos a leerlos. Dice Denise la B. Ojo, me piden entrada, entrada. Dice Alejandra la A. Ojo, entrada, entrada. Dice María la B. Dice Irma base y altura, es decir, la alternativa C. Dice Josué, base y altura, alternativa C. Ok. Bueno, ahí parece que ya están corrigiendo. Todos están diciendo la alternativa C, base y altura. Perfecto. Base y altura. ¿Se puede comer en clase? Puede hacer lo que desee, siempre y cuando preste atención y tenga apagada la cámara, ¿no? Dice Yulen la A, seguros. Ok. Y la respuesta, obviamente, es la alternativa C, pues. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo la entrada. Aquí les puse en la parte derecha la ayuda. Entrada. ¿Qué cosas son las entradas? Son las variables o las letras o palabras, como usted quiera verlo, que se encuentran en el lado derecho. En el lado derecho, dejen utilizar otro color de la ecuación. Ojo, cuando digo lado derecho significa al lado derecho de la igualdad o del signo igual. ¿Qué tengo? Tengo base por altura, pero obviamente yo no voy a tomar eso, todo eso, porque todo eso es parte del proceso. Si me piden proceso, ahí sí todito lo que está al lado derecho. Pero si me piden solamente la entrada o las entradas, son en cambio las palabras o letras, es decir, las variables que se encuentran. ¿Y qué letras o palabras usted ve del lado derecho? Base y altura, nada más, es decir, alternativa C. ¿Si ven la diferencia? ¿Ok? Base y altura. Dice Alina, ¿por qué sería la C? Porque acabé de mencionar que base y altura son las palabras que de forma general definen a las variables y se encuentran del lado derecho. Pero profesor, ¿y alguna explicación un poquito más teórica que me puede dar? O sea, lo que estoy mencionando es lo más sencillo, simplemente anotar y memorizarse. Pero ¿por qué base y altura son los datos de entrada? ¿Recuerdan ustedes qué cosa era la entrada de forma general? La entrada es todo lo que ingresa a el sistema. Todo lo que ingresa al sistema, ¿no? Por ejemplo, supongamos que usted tiene una cajita que vamos a suponer que es su calculadora, ¿no? Y en esta calculadora yo voy a poder calcular lo que es la base por la altura. Le pregunto, usando la lógica, si esto es el proceso, porque siempre la operación va a definirme el proceso, ¿cuál sería la entrada? ¿Qué yo necesito primero para poder calcular esa operación? Por lógica. Por lógica. Si yo quiero calcular B por H, ¿qué necesito antes? ¿Qué necesito como tal para poder hacer este cálculo? B y H, pues, ¿sí o no? Otro ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, no sé, calcular lo que es A cuadrado más B cuadrado. Si esta es la operación, el proceso, ¿qué necesito antes? ¿Qué necesito que sería la entrada? ¿Qué necesito primero para poder hacer esta operación? Para poder hacer este cálculo. Saber perfecto cuánto vale A y cuánto vale B, es decir, las variables. Entonces, la entrada sería A y acá sería B. ¿Sí se dan cuenta? Ahí está la explicación ya un poquito teórica de lo que nosotros estamos haciendo, pero no doy esta explicación para que sea más fácil para ustedes. Simplemente, si me piden entrada o las entradas, son las letras o variables de forma general que se encuentran al lado derecho de la ecuación. ¿Ok? Facilito, yo les dije. Algunos estudiantes se marean entre lo que es el proceso y las entradas, pero no, recuerden, proceso es todo lo que se encuentra del lado derecho de nuestra ecuación o fórmula que nos están dando. Y la o las entradas son las letras, solamente las letras o palabras que se encuentran del lado derecho. Si ven la diferencia como tal. Y la salida es mucho más fácil. La salida siempre es lo que se encuentra del lado izquierdo de la ecuación. Siempre va a haber una sola salida.
Dice, facilísimo, claro que sí. Como dicen en mi zona, más fácil que la ñaña de este, dicen por ahí. Facilito, porque acaso hay cosas más difíciles que vamos a ver después. Ahora sí, exacto, yo voy directamente al grano para que sea más fácil de entender para ustedes, porque faltan más temas de ver. Imagínense, si yo me enfrasco solamente en esto, me tomo una semana explicando, pero no, hay más temas que ver. Vamos con otro ejemplo. Vamos con otro ejemplo. Ahí está. Vamos a ver si está claro. Ya va quedando un poquito más claro. En la fórmula del área del pentágono, ¿cuáles son los datos de salida? Ok, espero que ya nadie se equivoque porque encontrar la salida es lo más fácil que puede haber en cuanto al procesamiento de la información. Tengo la formulita AP, me dice que es igual a perímetro por apotema dividido para 2. ¿Qué me están pidiendo, profesor? Me están pidiendo los datos de salida. ¿Y qué habíamos dicho? ¿Cómo encontramos la salida? Siempre la salida es la variable, porque solamente va a haber una salida, que se encuentra al lado izquierdo de la ecuación, o de la igualdad, o del signo igual. Si aquí tengo mi signo igual, ¿qué tengo al lado izquierdo? AP y listo. Es decir, que la salida para esta fórmula sería AP, es decir, alternativa B. Y ya está. ¿Sí ven? Eso es todo. ¿Y por qué, profesor, es la salida eso? ¿Por qué? Porque la entrada sería perímetro, sería apotema, el proceso es toda la operación y una vez que nosotros hemos hecho toda la operación, ¿qué vamos a encontrar como resultado? Que ya sería la salida, por lógica, pues, ¿no? AP, ¿ok? AP, ahí está. Ahí está la explicación lógica de por qué es esto, por qué lo de acá y por qué este otro. Porque siempre, recuerden, entrada es todo lo que ingresa al sistema. Es lo que yo necesito para poder hacer cualquier cálculo o cualquier información que se me brinde. Es decir, perímetro, apotema. Proceso es todas las operaciones que se están llevando a cabo, es decir, todo lo que está del lado derecho. Perímetro por apotema, todo eso dividido para dos. Y la salida es lo que yo voy a calcular. Yo al final del día, con esta fórmula, ¿qué voy a calcular? ¿Qué sería la salida? ¿Qué es lo que yo quiero calcular con esta fórmula? Saber cuánto vale AP. Y por tanto, siempre lo que está del lado izquierdo de la ecuación va a ser la salida. ¿Ok? Listo. Entonces, en esta pregunta la respuesta es la alternativa B. La salida es AP. Vamos con otro ejercicio. ¿Ok? En la fórmula del área, la misma fórmula, ahora vamos a encontrar cuál es el proceso realizado. Dice, profe, tengo una pregunta. ¿Las letras que se utilizan tienen algún significado o solo es por representar? Son fórmulas que se sacan. O sea, en sí esto tiene un significado porque son fórmulas, qué sé yo, de matemática o de física, pero no le pare bola a eso. Acá no estamos para ver qué hace esa fórmula, cuánto vale perímetro. Acá no me interesa nada de eso. Simplemente analizo mi formulita y aplico los casos dependiendo de lo que me estén preguntando. Nada más. Acá no me interesa qué cosa es perímetro, qué cosa significa apotema, nada de eso. Simplemente fijarme en las variables. O sea, prácticamente estamos aplicando lo que es abstracción. ¿Se acuerdan lo que vimos ayer? Abstracción. ¿Qué cosa era abstracción? ¿Alguien que me pueda mencionar qué cosa significa abstracción? Enfocarme solamente en lo que es importante. Eso es abstracción. Vuelvo a repito, acá no me interesa qué cosa es perímetro, qué cosa es apotema, por qué sale esa fórmula, por qué me dieron esa fórmula, nada de eso. Simplemente analizo lo que es la salida, proceso de entrada, dependiendo de lo que me estén preguntando. Ahora sí, vuelvo al ejercicio. Me están diciendo proceso de esta formulita. ¿Qué habíamos dicho, profesor? Proceso es todo lo que se encuentra del lado derecho. ¿Por qué? Porque todo lo que está del lado derecho son las operaciones que yo debo de hacer en conjunto con las variables para poder encontrar cualquier resultado. Por tanto, en esta pregunta la respuesta sería la alternativa C. Excelente. Si ven, ya van cogiendo el golpe. No es tan complicado como parece.
Eso es el proceso. Recuerden, proceso de una fórmula es todo lo que está del lado derecho del signo igual. Todo, todo, todo. Ahí sí va las operaciones, van los paréntesis si quiere, van los números y demás. Vamos con otro ejercicio, que ya los veo que están emocionados, por no decir excitados. Dada la siguiente ecuación, mire lo que me preguntó alguien por ahí, una petición que dijeron. Dada la siguiente ecuación, ojo, excitado no es nada, no es mala palabra por si acaso, no significa que sus hormonas están vibrando o sus átomos están vibrando en una alta frecuencia. ¿Cuál es el proceso realizado para el cálculo del área del círculo? Ahí les pongo el lado derecho la pequeña ayudita, pero ya creo que no es necesario. Ya acabé de explicar varias veces cómo encontrar cada una de las partes de lo que es el procesamiento de la información. Dicen la A. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo cuál es el proceso. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es AC, que no me importa qué significa AC, pero en realidad es área del círculo, significa, esa es la nomenclatura, es igual a ese símbolo. ¿Cómo se llama ese símbolo? Me imagino que se han de saber. ¿Cómo se llama ese símbolo que está ahí? Pi. Le pregunto, ¿pi es una variable o un número? Para decirlo más fácil. Pi parece que fuera una variable, pero no, pi es una constante, es un número, que su valor es 3,1416 y un pocotón de decimales. Por si acaso, si tienen ustedes este símbolo, no es una variable, sino es un número. ¿Ok? Un número muy utilizado en la parte de matemática. ¿Cómo sale pi? Bueno, a ustedes no les interesa porque estamos aplicando abstracción. Pero bueno, pi es la división entre el diámetro de una circunferencia con en la distancia, creo que era, el diámetro. Entonces, de esa forma sale pi, es una constante, un número. Entonces, es algo que tienen que tener en cuenta porque no es una variable. Listo, perfecto. Simplemente quería dejar mencionado eso. Pi por radio por radio. Entonces, como me piden el proceso, recuerden, el proceso es todo lo que se encuentra del lado derecho del signo igual. Por tanto, ¿qué alternativa sería? La alternativa A. Fácil. Ahí está. ¿Ok? Alternativa A. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Lo mismo, la misma fórmula, pero ahora me piden los datos de salida. ¿Cuál sería el dato? Ojo, aquí siempre me van a decir en plural los datos, pero usted sabe que en una fórmula solamente va a haber una salida, solamente es la variable que se encuentra del lado izquierdo. Entonces, la salida, si acá tengo el signo igual, la salida siempre va a estar al lado izquierdo. ¿Por qué? Porque la salida, recuerden, es el último paso del procesamiento de la información, es decir, lo que se quiere calcular. Y con esta fórmula lo que se quiere calcular es AC, es decir, área del círculo. Por tanto, la alternativa debería ser alternativa A. ¿Sí ven? Facilito. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Ahí los quiero ver. Aquí lo... Ah, bueno, no. Está fácil. Dejen ver. Ya. Pensé que decía entrada, pero creo que ya en la siguiente viene la entrada. En la siguiente ecuación, ¿cuáles son los datos de salida? Lo mismo, profesor, ¿qué significa esa fórmula? Bueno, esta fórmula la vamos a ver en la clase del día sábado, me parece, cuando veamos el tema de conteo de figuras. Es una fórmula que se utiliza para contar la cantidad de triángulos que hay dentro de una gráfica. Pero por el momento, vuelvo y repito, aplicamos abstracción. No me interesa qué cosa es esa fórmula, qué significa n, no me interesa. Simplemente vamos a ver cuáles serían los datos de entrada, cuáles serían los datos de salida y cuál sería el proceso dependiendo de lo que me pregunten. Entonces, esta es la formulita, t igual a n por n más 1 dividido para 2. Y como me piden la salida, ¿cuál sería la salida? Dice, profe, en un simulador me salió eso, ya saben, mira, o sea, yo siempre les doy ejercicios que han tomado y que quizás van a tomar. Yo en las clases que he dado, bueno, para la unidad uno en los simuladores o como tal en los cuestionarios, salieron preguntas que tomaron en el test 2. Y no me van a decir que no porque yo hice más de casi 200 test el día martes.
200 test, imagínense, casi de pensamiento computacional. Y ya vi cuáles son las preguntas que salieron y no me van a dejar mentir. ¿Ok? Y la respuesta es la alternativa B. Recuerden, salida es la letra o palabra que se encuentra del lado izquierdo. ¿Ok? Dice, también te pide o que elijas las bases por altura de un triángulo. O sea, la fórmula, vuelvo y repito, te pueden poner cualquier fórmula, que la fórmula para calcular el área de un círculo, que la fórmula para calcular el área de un triángulo, que la fórmula para poder calcular, no sé, la fuerza de un objeto igual a masa por aceleración, o sea, cualquier fórmula. Acá ya te van a dar la fórmula y vuelvo y repito, no nos va a interesar qué cosa significa cada letra, qué cosa significa cada variable de forma general. Simplemente vamos a concentrarnos en lo que nos están preguntando. Dice, profe, ¿por qué no da matemáticas y física? Si pensamiento, que es una materia que todos ven, imagínense, ahorita solamente hay 150. No me imagino si yo doy una clase de matemáticas que dependiendo del tema, solo son ciertas carreras, o física. Física creo que solamente ve lo de ingeniería en tecnología de la información, creo que software y otras más por ahí. Peor, pues una pobreza de espectadores voy a tener. Entonces, por eso no me gusta dar, porque a mí me gusta tener estudiantes, pues, ¿no? Si voy a dar algo gratis que me va a costar tiempo, pues al menos que hayan una cantidad considerable de estudiantes. Listo, vamos con la siguiente pregunta. Ahora me piden, ¿cuál es el proceso? ¿Ok? De la misma formulita, T igual a N por N más 1 dividido para 2. ¿Cuál es el proceso? Proceso. Ya espero que nadie se equivoque. El que se equivoque aquí, lo voto de la clase. No, mentira. Dicen la D, la C. A ver, a ver, a ver, ¿qué pasó? Me dicen cuál es el proceso. Proceso. Profesor, proceso, lo que usted acabó de explicar, que lo ha dicho como 100 veces, es todo lo que se encuentra del lado derecho. 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 Con las operaciones, suma, resta, multiplicación, división, con paréntesis, con divisiones, con las constantes, que son los números, con todo. Ah, perfecto. Ahora sí, la respuesta sería la alternativa de, mire que una pregunta facilita, se está equivocando. Recuerden, proceso es todo lo que se encuentra del lado derecho, todo. Salida, en cambio, es todo lo que se encuentra del lado izquierdo, que solamente va a tener usted una sola variable. Y entrada son las letras, que son las variables del lado derecho. Sí, creo que les voy a mandar a hacer una plan. ¿Ok? Entonces, en este caso, la respuesta es la alternativa D. N por N más 1 dividido para 2. Vamos con otra pregunta. Ahora sí, aquí los quiero ver. Aquí los quiero ver. Vamos a ver si con esto se gradúan de este tema. En la siguiente ecuación, ahora señale cuáles son los datos de entrada. Piense bien, piense bien. Piense bien. ¿Cuáles son los datos de entrada? ¿Qué había dicho el profesor como 100 veces? ¿Qué es la entrada o cómo yo calculo la entrada de una fórmula? Son las letras o variables que se encuentran del lado derecho, sin operaciones, sin exponentes, sin paréntesis, sin nada de eso, solamente lo que se necesita para hacer el cálculo. O sea, por descarte. Alternativa A queda descartada. ¿Por qué? Porque ahí yo tengo un pocotón de operaciones. Y no, entrada es lo primero que ingresa al sistema, es decir, solamente los valores, solamente las variables. La alternativa de peor, ahí veo por ahí un signo más, un signo de multiplicación. Si usted ya ve por ahí algún símbolo de operación, descartado. Vuelvo y repito,
En la entrada solamente van las variables, solamente están las letras. Alternativa B también queda descartada porque la T no es la entrada, sino es la salida. Y por descarte, pues. Ahora se la pongo más sencilla o viéndolo de otra forma. Si yo tengo la siguiente fórmula, la voy a hacer grande. Cuando yo lo pongo grande es porque veo que los estudiantes están fallando. Esta es la formulita. N multiplicado, N, es sarcasmo por si acaso, N más uno. Todo eso, voy a hacer un poquito más acá y esto un poquito más acá, dividido para 2. ¿Ok? Ahí está la formulita. A ver, última explicación que hago de esta parte. Si me piden calcular lo que es la entrada o las entradas, primera cosa, yo solamente me voy a enfocar en el lado derecho de la ecuación. Es decir, aquí tengo el signo igual, solamente me va a interesar el lado derecho. Ahora yo le pregunto, de lo que acabo de señalar, ¿cuáles son las letras que usted ve? Solamente la N. Pero profesor, yo veo la N dos veces, la pongo dos veces. No, solamente una. ¿Por qué? Porque usted solamente va a necesitar el valor de N. O sea, un solo valor, por tanto, es una sola vez la letra N que se considera. Profesor, yo acá veo el número uno, yo acá veo el número 2. Tampoco. Los números no se consideran en el procesamiento de información en la parte de entrada. Solamente las letras o palabras, que son las variables del lado derecho. ¿Ok? Por tanto, ¿cuál es la respuesta de esta pregunta? Solamente la letra N. ¿Ok? Ahí está. Es decir, alternativa C. Dice, bueno, pero no, no estoy enojado. No estoy enojado para nada. Ya hasta sube de tono de voz para que escuche. Es que para que entiendan, pues. O sea, yo sé que ahí sí ya me van a entender. ¿Ok? A ver, les pongo otro ejemplo. Les pongo otro ejemplo. Para ver si ya quedó claro. Y ya no me toca estar haciendo más grande los números. A ver, supongamos que yo tengo la siguiente fórmula. Vamos a ver, una fórmula. eh, ya. Voy a poner cualquier fórmula, no sé. Voy a inventarme los valores. Eh, C es igual a raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Ok? Ahora sí. Primera pregunta. ¿Cuál sería el proceso? Ya, empecemos por el proceso. ¿Cuál sería el proceso? Todo lo que está al lado derecho. ¿Ok? Es decir, raíz cuadrada de A cuadrado más B al cuadrado. Recuerden, el proceso es todo lo que está del lado derecho. Todo. Absolutamente todo. ¿Ok? Completo, completo. Si yo les pido ahora, ¿cuál es la salida? Recuerden, salida es, en cambio, la letra o palabra que se encuentra del lado izquierdo de la ecuación. Ok, perfecto. Ahora, ¿cuáles son los datos de entrada? ¿Cuáles son los datos de entrada? Perfecto. Recuerden, datos de entrada, me enfoco solamente en la parte derecha y voy a ver las variables o letras que tengo, sin repetirse, sin exponentes, sin operaciones, nada de eso, solamente las letras, es decir, letra A y letra B. Es decir, las entradas serían A y B, exactamente como ustedes lo están mencionando. Y ya está, esa es la diferencia, facilito. Ahora sí ya espero que haya quedado comprendido. Déjame ver cómo escribo con el mouse. 4X. Ya, ahí estamos más o menos. Me falla un poquito el pulso, pero ya eso es de normal. Listo, perfecto.
Ya quedó claro. Vamos a ver si quedó claro. Les voy a dejar el pequeño deber que está allí y ustedes me van a hallar la entrada, el proceso y la salida de esta fórmula. La energía mecánica es igual a la masa por la velocidad al cuadrado dividido para 2 más la masa por la gravedad por la altura. Vuelvo y repito, a ustedes no les interesa qué es la masa, qué es la velocidad, qué es la gravedad, qué cosa es la altura, nada de eso, qué es la energía mecánica. Simplemente ahí está la formulita y usted me va a calcular lo que es la variable de salida o la salida, lo que es el proceso y las entradas. Ok, tómale una foto, lo hace después de que terminemos la clase y me lo envía como tarea. Ojo, opcional, para que usted aprenda, imagínense, aparte de las clases, les brindo un tiempo adicional para poder revisarles los deberes y que así usted ya quede papelito en este tema. Entonces, si usted desea, lo hace y si desea, me lo envía por interno, profesor, este es el resultado, está bien, y yo le veo si está bien, perfecto. Si está mal, le corrijo. Sí, aquí está mi número, 098-334-5360, que es el número que yo utilizo para las clases. Por ahí yo les paso la información, les he dicho que me escriban para que les agregue y demás. Listo, entonces ahí está. Si es que no le tomó foto, tómelo ahorita y lo hace como deber. Ya con esa parte terminamos esto de procesamiento de la información con estas formulitas. Aquí está el número, 098-334-5360, que soy el que siempre les comparto las clases, los cuestionarios, la información y demás. Listo. Se le puede mandar, sí, cuando ustedes deseen. Obviamente que sea de preferencia antes del test 2, pues, ¿no? Antes del martes 21, por si acaso, ¿no? Listo. Cuando ustedes gusten. Cuando ustedes gusten. Listo. Vamos con otro tema que vamos a abordar el día de hoy. Dejen ver cómo vamos con el tiempo. 8:21 nos queda media hora de clase. Entonces, ahí está ese pequeño ejercicio para que me puedan enviar su resolución. Vamos ahora a hablar sobre el tema de razones y proporciones, que es otro tema que habitualmente lo toman en la nivelación. Vamos a ver primero qué cosa es una razón. Una razón es la división entre dos números o cantidades comparables entre sí. Si las cantidades a comparar son A y B, la forma de describir una razón entre ellas es, bueno, antes de mencionar las tres formas que hay para describir a una razón, vuelvo y menciono, es la división entre dos cantidades. Profesor, ¿y las cantidades qué cosas son? Cualquier cosa que se pueda contabilizar, cualquier cosa que se pueda medir. Por ejemplo, número de estudiantes, podría ser cantidad de vacas, puede ser kilogramos de tomate, puede ser número de constructores, puede ser el número de cuadernos, o sea, cualquier cosa que puede ser contabilizado puede ser catalogado como una cantidad. ¿Y qué cosa es una razón? Es la división entre dos cantidades, es decir, número de hombres dividido para número de mujeres. Ahí tengo una razón. ¿Por qué? Porque tengo la división entre dos cantidades. Por ejemplo, otro ejemplo sería em, cantidad de dinero dividido para cantidad de producto. Ahí tengo otra razón. Y las razones siempre las estamos utilizando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando queremos hacer una receta, queremos cocinar o hacer postres, en los postres es un poquito más exactas las medidas. No es como en la cocina de sal, por decirlo así, que al ojo usted puede hacer y demás. En lo que es la postrería, repostería, sí necesita usted las cantidades exactas. Entonces, no sé si usted ha escuchado, por cada 3 tazas de harina le va a colocar 2 huevos. Ahí tengo una razón. ¿Por qué? Porque tengo la división entre qué, entre tazas de harina y cantidad de huevos. Otro ejemplo que se utiliza bastante en cambio en la parte de la construcción. Ojo, estos valores que estoy mencionando son simplemente ejemplos. Puede que estén bien, puede que estén mal, simplemente quiero que tengan la idea. Por ejemplo, no sé, se dice que por cada saco de cemento se debe colocar, no sé,
tres sacos de arena o al revés, pero lo que me interesa es el ejemplo. Entonces, ahí tengo otro ejemplo de razón, es decir, por un saco de cemento, es decir, voy a tener que colocar tres sacos de arena, es decir, la razón sería un saco de cemento dividido para tres sacos de arena. Y así sucesivamente. Puedo colocar otro ejemplo, en cambio, en el área de la medicina, los que están estudiando enfermería, medicina, lo que sea, les dicen, qué sé yo, dependiendo del peso del paciente, qué sé yo, por cada 30 kilogramos de peso, usted le va a suministrar, no sé, o sea, me estoy inventando por si acaso, 500 miligramos de complejo B. ¿Qué cosa significa? Que por cada 30 kilogramos de peso dividido para, creo que dije 500 miligramos de complejo B, ahí tengo otra razón. Y puedo dar muchos ejemplos y eso es la razón. Es la división entre dos cantidades. ¿Ok? Exacto, o sea, ahí puede ver cualquier tipo de ejemplos y en sí eso es una razón, es la división entre dos cantidades. Ahora, las razones se pueden describir de tres formas. La forma clásica es la siguiente, ¿ok? Esto que está acá, ¿qué es? Le pregunto, ¿qué cosa es esto? Esta simbología, ¿cómo se le conoce a eso? Una fracción. Y la fracción, al final del día, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es una fracción? Una división. Es decir, esta es una forma clásica de representar a una razón, porque vuelvo y repito, una razón es la división entre dos cantidades. Es decir, acá tengo cantidad A dividido para cantidad B, que colocando los ejemplos que acabo de mencionar puede ser A cantidad de cemento y B cantidad de arena. A puede ser kilogramos de peso y B puede ser miligramos de sustancia. En el ejemplo de la repostería, A puede ser cantidad de tazas de harina y B puede ser cantidad de huevos. Ahí tenemos el ejemplo de lo que es una razón, una división entre dos cantidades. Entonces, esta es una forma muy utilizada en lo que es la representación de una razón. Otra forma también muy utilizada es esta. A, la línea cruzada y B que de hecho así se utiliza cuando, por ejemplo, quieren hacer compras, qué sé yo, media libra de arroz, uno dividido para dos de arroz, es decir, cuando, bueno, al menos así me mandaban a mí a comprar a la tienda, mi mamá cogía, y si quería expresar media libra de arroz, decía uno dividido para dos, y ahí me colocaba en la lista libras de arroz. Si quería comprar, qué sé yo, 3 bueno, 1,5 sería 3 dividido para 2 qué sé yo, no sé, kilogramos de carne. ¿Ok? Y así sucesivamente. Si quería, por ejemplo, la tercera parte de algo, uno la línea cruzada, 3 qué sé yo, de tomate, no sé, cosas así. Entonces, esta es otra forma de representar a las razones. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, una razón es la división entre dos cantidades. Y quizás la tercera forma que para algunos sea nueva es esta que está acá. Es decir, reemplazamos la división por dos puntitos. Es decir, los dos puntos, tal como usted lo puede ver allí, significa división. Es la nomenclatura o la simbología de una división. Es decir, A dividido para B. En pocas palabras, estas tres formas me están indicando lo mismo. Por ejemplo, 2 tercios yo lo puedo representar como 2 esa línea quebrada, el 3 o línea diagonal, y también es lo mismo que decir 2 los dos puntitos y el 3. Ambas, bueno, no ambas, las tres formas significan lo mismo, una razón o una división entre dos cantidades. Profesor, ¿cómo se lee esto? Porque en los ejercicios van a encontrar la forma de mencionarse. La forma de mencionarse es de la siguiente forma. A es AB. A es AB. Es decir,
Se menciona el número que está en la parte superior, primero de la división, es A seguido del número, en cambio, que se encuentra en la parte de abajo de la división. Por ejemplo, ¿cómo se leería esto que yo acabo de colocar o estoy colocando en este momento? Escriban por el chat del Zoom. ¿Cómo se leería eso que está allí? 3, los dos puntos y el 5. Perfecto. 3 es A5. Claro, también puede decir 3 dividido para 5. Está bien, pero acá estamos ya utilizando esta forma un poquito más teórica o más formal de lo que son las razones. Entonces, eso se leería 3 es A5. ¿Cómo se leería esto que está acá? Vamos a colocar 4 dividido para 7. ¿Cómo se leería eso? Siguiendo la misma nomenclatura. Perfecto. 4 es A7. Y si tengo el siguiente ejemplo, 3, la línea diagonal, y el 2, ¿cómo se leería? 3 es A2. Perfecto. Y le pregunto, ¿qué son cada una de estas cosas? ¿Cómo se les denomina? ¿Cómo se llama lo que acabé de escribir? Razones, razones, ¿ok? Claro, si usted me dice divisiones también está bien, pero vuelvo y repito, ya estamos en el tema específicamente de razones y como tal vamos a denominarlo de esa forma, ¿ok? Dicho esto, vamos con el primer ejercicio. Ejemplo, en una escuela por cada niño hay dos niñas. En una escuela, por cada niño hay dos niñas. O sea, siguiendo el mismo ejemplo que puse al inicio, te pueden decir, para hacer este postre, por cada taza de harina debes colocar dos tazas de levadura, por decirlo así. Por cada tres sacos de arena debes colocar cinco sacos de ripio, por ejemplo. No sé. Por cada, por cada metro de estatura vamos a suministrar, qué sé yo, 100 mililitros de vitamina C, por poner un ejemplo. Entonces, aquí ya tiene sentido lo que acabé de mencionar. Ahora sí, eso es lo que se está mencionando, que en una escuela por cada niño hay dos niñas. Vamos a calcular, vamos a calcular, esta es la representación, es decir, si hay un niño, van a haber dos niñas. Hallar la razón entre niños y niñas. Ahí los quiero ver. Hallar la razón entre niños y niñas. Primero, vamos a ubicar el orden de la división, porque recuerden, una razón es una división, pero muy importante, una división o en una división sí importa el orden. Porque no es lo mismo decir uno dividido para 2 que 2 dividido para uno. Y entonces, profesor, ¿qué cosa me va a dar el orden para yo no equivocarme? El enunciado. Siempre lo que te mencionen primero, la cantidad que te mencionen primero, es lo que va a ir en la parte superior, es decir, arriba de la fracción. Le pregunto, acá en este enunciado, hallar la razón entre niños y niñas. Ahí tengo las dos variables. ¿Cuál iría en la parte superior? ¿Cuál se está mencionando primero? ¿A los niños o a las niñas? ¿Qué se está mencionando primero? Claro, pues no, si usted lee, obviamente lo hace de izquierda a derecha. Y al momento de leer, lo primero que se menciona es a la variable niños. Por tanto, al momento de establecer la razón o la división, el orden sería así: niños dividido para niñas. Profesor, ¿siempre va a ser así? Depende de el enunciado o depende de lo que te están preguntando. Entonces acá, como se menciona primero a la variable niños, vuelvo y repito, siempre lo que se menciona primero va a ir en la parte superior. Es decir, ahí me quedaría establecida la razón. Ya el siguiente paso simplemente sería reemplazar los valores. Según el ejercicio, acá están los datos, por cada niño hay dos niñas.
¿Cuántos niños se mencionan? ¿Cuál es la cantidad de niños? Uno, ¿verdad? Porque dice que por cada niño se sobreentiende que cuando hay un niño, eso significa por cada niño. Entonces reemplazo, acá sería el número uno. ¿Y dividido para cuánto? ¿Cuánto es la cantidad en cambio de niñas que se mencionan? Ah, se mencionan dos. Es decir, si me preguntan, la razón entre niños y niñas sería de un medio. ¿O cómo se leería eso? En términos de razón, ¿cómo se leería eso? Déjenme ver qué dice. Uno es a 2. ¿Ok? Ahí está. Una pregunta que también les pueden hacer ustedes en el test y simplemente es reemplazar los valores y tener en cuenta siempre el orden. Vuelvo y repito, ¿cómo va a estar establecido el orden? El orden va a depender de lo que se mencione primero. Por ejemplo, acá, hallar la razón. Siempre que te digan hallar la razón o encuentre la razón, lo que se mencione primero, la variable que se mencione primero, es la que va a ir arriba de la división. En este caso, mencionaron primero a niños, por tanto, niños va a ir en la parte superior. Entonces, aquí ya tengo el orden, niños dividido para niñas. El siguiente paso, pues simplemente es reemplazar. ¿Cuántos niños hay en el ejemplo? Uno. Coloco acá el uno. ¿Cuántas niñas hay en el ejemplo? Dos. Coloco el dos. Es decir, la razón entre niños y niñas es de uno a 2. Ahora, ¿qué pasa si me preguntan lo contrario? Ya vamos a ver ese ejemplo. Dice Jordan Prophecy, en el ejemplo dice que ya vamos a ver un ejercicio más adelante, en la siguiente. Dice, y si fuera ahí está justamente lo que acabo de colocar. Por ejemplo, ahora, ¿qué pasaría si me preguntan lo siguiente? Hallar la razón entre niñas y niños. Le pregunto, ¿sería lo mismo o no? ¿Y por qué? No, porque recuerden, el orden de la división me lo va a dar justamente el enunciado. Siempre después de la palabra clave o de la frase clave, hallar la razón es lo que yo debo de considerar. Siempre lo que está primero, lo que usted lee primero después de la palabra clave o de la frase clave, hallar la razón, es lo que va a ir en la parte superior, arriba de la fracción. Le pregunto, ¿qué está primero? En este enunciado, ¿qué está primero? ¿Las niñas o los niños? Ahí cambia la cosa. En cambio, ahora están primero las niñas. Por tanto, ahora la división me va a quedar niñas dividido para niños. ¿Sí ven la diferencia? Todo está en la frase en la cual me estén haciendo la pregunta. Hallar la razón. Como acá primero se mencionaban a los niños, entonces niños irán en la parte superior. Acá, en cambio, como se menciona primero a las niñas, en cambio las niñas van a ir en la parte superior. O sea, lo que se mencione primero es lo que va a ir arriba de la división. Eso es lo que me va a dar a mí el orden. Ahora sí, reemplazo los valores. ¿Cómo me quedaría? Ya el siguiente paso simplemente es reemplazar los valores, ¿no? Ya tengo el orden, que es lo que más me interesaba. Ahora simplemente yo debo de reemplazar los valores. Entonces reemplazo. ¿Cómo me quedaría esto? Esto me quedaría de la siguiente forma. Me quedaría igual. ¿A qué cosa? Reemplazo. ¿Cuántas niñas hay en el ejemplo? Las mismas, ¿no? Dos. Entonces me quedaría dos. Dividido para cantidad de niños. ¿Cuántos niños hay? Pues sigue habiendo uno. Y ahora, mire cómo cambió el resultado o la razón. Me quedó 2 dividido para uno. ¿Cómo se lee eso? 2 es a uno. Algunos miran, profesor, y se puede dividir directamente porque yo sé que 2 dividido para uno, ¿cuánto es? 2 dividido para uno es 2. Si usted quiere, también lo puede dejar expresado así, o sea, ya trabajada la división, porque 2 dividido para uno es exacto, pero tal como está allí, es la forma de expresar a una razón. ¿Por qué? Porque sigo manteniendo la estructura de una razón, la división entre dos cantidades, entre el 2 y entre el uno en este caso.
Dos niñas es a un niño. Qué tremenda bendición, imagínese que fuera así, que por cada hombre tocaría dos mujeres. Bueno, aunque creo que en teoría, bueno, hace tiempo decían que cada hombre le tocaba como ocho mujeres, por la cantidad de mujeres que habían. Pero bueno, ya esos son en los sueños. Listo. Vamos con el siguiente ejemplo. Ya, ustedes solitos hagan el ejercicio. Si por cada $12 me dan cuatro chocolates, halle la razón entre dólares y chocolates. Usted solito. Si por cada $12 me dan cuatro chocolates, halle la razón entre dólares y chocolates. Dice Irma 12 a 4, ¿ok? 12 a 4, ya vamos a ver. Dice Denise 3, perfecto, ya vamos a ver. Entonces, a ver, primer paso, vamos a establecer las variables que se mencionan en el problema, las cantidades. Le pregunto, ¿de qué me habla el problema? ¿Cuáles son las cantidades que se mencionan? ¿Me hablan de arena? ¿Me hablan de tomate? ¿Me habla de peso? ¿De qué me habla? Me habla de cantidad de dólares y me habla de cantidad de chocolates. Pero ¿cuál es el orden? Ya les dije, el orden les va a dar justamente esta frase clave. Halle la razón o encuentre la razón. Es decir, lo que primero se mencione después de esta frase clave es lo que va a ir arriba de la fracción. ¿Qué se menciona primero después de la palabra o de la frase clave? Halle la razón. La variable dólares. ¿Sí ven? Perfecto. Entonces, eso irá en la parte superior. Dólares. Dólares. Y abajo, pues lo que queda, la variable chocolates. Chocolates. Entonces, mire cómo, ya leyendo otra vez, cómo me quedaría. Halle, mire, halle la razón. Entonces, usted sabe que razón es una división. Una división. Dejen colocar bien la división. Ahí entre dólares, aquí está dólares y chocolates. Entonces, ese es el orden que yo debo de establecer para poder encontrar el resultado. El siguiente paso simplemente es reemplazar. ¿Cuántos dólares o cuál es la cantidad de dólares que se menciona en el problema? Aquí está 12, perfecto. Entonces coloco acá el número 12 dividido para la cantidad de chocolates. ¿Cuántos chocolates se mencionan? En cambio, 4 y ya está. O sea, en teoría, esa debería ser como tal la razón. Es decir, 12 a 4. Por cada $12 me tienen que dar 4 chocolates. Pero en la mayoría de casos es necesario simplificar. ¿Ok? Hacerlo un poquito más simplificado. ¿Cómo me quedaría la simplificación? ¿Cómo me quedaría la simplificación? ¿Cómo se simplifica, profesor? Siempre usted va a simplificar de manera vertical. Es decir, el 4 se puede dividir para 2, ¿sí o no? ¿Cuál es la mitad del 4? La mitad del 4 es 2. Y lo mismo hago en la parte superior de la fracción con el 12. ¿Cuál es la mitad del 12? Tacho el 12 y la mitad del 12 es 6. Es decir, que 12 dividido para 4 es lo mismo que 6 dividido para 2. ¿Puedo seguir simplificando o no? ¿Puedo seguir sacando mitad? Claro que sí. El 2 y el 6 se pueden seguir sacando mitad. Entonces, ¿cuál es la mitad de 2? Tacho el 2 y la mitad de 2 sería 1. Es decir, estoy dividiendo para 2 y lo mismo hago en la parte superior. ¿Cuál es la mitad de 6? La mitad de 6 es 3. Es decir, que la razón ya un poquito más simplificada me quedó 3 dividido para 1. Es decir, este ya sería el resultado como tal, expresado en una razón. 3 es a 1. Pero viendo las alternativas, le pregunto, ¿tengo algo exactamente igual? 3 dividido para 1. No, pero usted sabe que 3 dividido para 1 es lo mismo que 3. Es decir,
Alternativa B. Exacto, como lo dice, pero el uno ya no se ve. Pero bueno, ya saben cómo son la universidad, cómo colocan sus preguntas. En teoría, esta sería la respuesta, ¿verdad? 3 es a uno, eh, dejando la misma estructura de una razón, la división entre dos cantidades, pero por si acaso, pues tiene que usted ver cuál de las alternativas está exactamente igual a lo que usted le salió. En términos matemáticos, ¿no? 3 dividido para uno es lo mismo que 3, es decir, alternativa B. ¿Ok? Dice, y si están las... No, no les van a poner las dos opciones, eso sí no. Si les ponen es un error de pregunta o una pregunta mal planteada porque no deberían colocar dos formas iguales. O les pueden colocar directamente el 3 o les colocan tal como salió acá, 3 dividido para uno. Y si llega a pasar, bueno, que es algo que puede pasar porque así es la universidad, ahí tendrían que reclamar, ¿ok? Que es algo que siempre sabe pasar. Una respuesta está duplicada o está repetida dentro de las alternativas y justamente esa respuesta es la que deben de señalar. No sé si les ha pasado en este test uno, pero es un error frecuente que sabe haber en las evaluaciones. Dice, profe, mejor no sería dividiendo 12 para... También, pero acá lo estamos haciendo de manera más paulatina para que usted, si es que no sabe, simplifique. Pero claro, pues 2 dividido para 4 es 3 directamente. Pero yo lo hago de esta forma para que usted vaya entendiendo lo que es una razón. ¿Por qué? Porque yo dije primero que 12 dividido para 4 es lo mismo que 6 dividido para 2 y que a su vez es lo mismo que 3 dividido para uno. O sea, se mantiene la misma proporción. Entonces, lo podían colocar directamente 12 dividido para 4 3, pero yo lo hice de esta forma para que ustedes vayan entendiendo. O sea, lo que yo traté de hacer en este caso es que 12 dividido para 4 como estaba originalmente, es lo mismo que cosa, que 6 dividido para 2. Y eso, a su vez, es igual a 3 dividido para uno. Y eso, a su vez, ya digamos simplificado, yo puedo decir que eso es igual a 3, que es la respuesta que yo estaba, o mejor dicho, señalé dentro de las alternativas. Ya depende de ustedes cómo quieran hacerlo, si quiere hacerlo directamente o quiere empezar a simplificar poco a poco para que vaya viendo las alternativas. Eso es lo bueno que ustedes tienen en las evaluaciones, que son de opciones múltiples y tienen la opción de ir descartando alternativas o simplemente ya decantándose por alguna de esas. Exacto. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta a este tema? Creo que está fácil. Simplemente división de dos números. Y lo que se podría confundir usted quizás es el orden, pero ya sabe que el orden siempre lo va a dar esta frase clave. Halle la razón. Y lo primero que se mencione, en este caso era la variable dólares, es lo que va a ir en la parte superior, arriba de la fracción. Bueno, no hay preguntas, sigamos avanzando. Ahora vamos a ver el concepto de lo que es una proporción. Si usted entendió lo que acabé de mencionar, lo que era una razón, va a entender qué cosa es una proporción. A ver, le pregunto, puede ser una pregunta de test. ¿Qué cosa era una razón? Una división. Pero póngale un poquito más de exactitud. ¿Una división entre qué cosa? Pues una división de cantidades, ya, pero algo más exacto. Perfecto. Es la división o relación entre dos números. Tiene que ser entre dos números, porque yo puedo dividir tres números, puedo dividir cuatro números. No. Una razón es la división o el cociente, también es otra forma de mencionar lo que es una división. Es una división, una relación o el cociente entre dos cantidades, entre dos números cualesquiera que puede ser, vuelvo y repito los ejemplos, cantidad de tomate, cantidad de personas, cantidad de cebolla, cantidad de computadoras, puede ser tiempo, cantidad de horas, cantidad de segundos, lo que sea. Ahora vamos a ver el concepto de proporción. ¿Qué cosa es una proporción? Una proporción es la igualdad entre dos razones. Es decir, que la estructura sería de la siguiente forma.
Vuelvo y repito, ¿qué cosa es una proporción? Una proporción es la igualdad, es decir, signo igual, ¿entre qué cosa? Dos razones, es decir, razón número uno, A dividido para B, y razón número 2, C dividido para D. Recuerden que una razón era la división entre dos cantidades. Esto como tal es una razón. Esto que está acá también sería otra razón. Pero en cambio, una proporción es la igualdad, es decir, signo igual, entre dos razones o dos divisiones o dos cocientes. ¿Cómo se leería esto? La forma de leer es casi parecida. Por ejemplo, A es AB, tal como lo vimos en la diapositiva pasada. Y este signo igual se traduce como, o sea, literalmente como. Y acá tengo la otra razón, C es AD. Es decir, que en conjunto, ¿cómo se leería esto? A es AB como C es AD. Simplemente representación, ¿no? A es AB como C es AD. Y recuerden que A, B, C o D puede ser cualquier número, puede ser cualquier cantidades, eh, distancia, qué sé yo, cantidad de kilómetros, cantidad de metros, cantidad de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Una, una propiedad que vamos a utilizar siempre para resolver los ejercicios es la siguiente. Siempre se va a cumplir lo siguiente, que la multiplicación de una diagonal, es decir, A por D, mire, A por D, va a ser igual, va a ser igual, va a ser igual, acá está, igual a la multiplicación de la otra diagonal, es decir, B por C, B por C. Bueno, aquí creo que puse mal, AD, aquí debería ser B por C, dejen colocar bien. Ya, ahora sí, dejen colocar bien cómo estaba. Y ahí está. Es lo que siempre se va a cumplir. Vuelvo y repito. Se va a cumplir siempre que la multiplicación de las diagonales, es decir, en forma cruzada, mire, este con este, es decir, AD, siempre va a ser igual a qué cosa? A la otra multiplicación en cruz, B por C. B por C. Téngalo presente eso porque es una forma para poder hacer los cálculos de proporciones. Siempre cuando yo tenga la igualdad entre dos fracciones, es decir, una proporción, se va a multiplicar cruzado. Ejemplo, por ejemplo, no sé, tengo acá 3 dividido para 2 igual, por ejemplo, acá tendría, no sé, 9 cuartos. ¿Cómo me quedaría esto? ¿Cómo se trabaja esto? ¿Cómo se trabaja una proporción? Siempre usted va a multiplicar cruzado, es decir, este lo va a multiplicar con el que está acá, o sea, en forma diagonal, en forma cruzada, ¿ok? Y luego este con este. ¿Ok? Siempre usted va a hacer esa propiedad. Es una propiedad de las proporciones, pero más que una propiedad de las proporciones, es una forma de trabajar las ecuaciones. Entonces, siempre usted va a aplicar esta propiedad o siempre se va a cumplir esta propiedad, que la multiplicación de una diagonal va a ser igual a la multiplicación de la otra diagonal. Les pongo letras para que sea más fácil. Por ejemplo, ¿qué pasa si tuviera acá T? Esta por si acaso es la letra T. Acá le voy a colocar H. Acá le voy a colocar, no sé, M. Y acá le voy a colocar X. ¿Cómo me quedaría aplicando esta propiedad en esta proporción? ¿Cómo me quedaría? Siempre usted va a multiplicar en cruz, es decir, esto con esto, es decir, me quedaría T por X
Y eso va a ser igual a la otra multiplicación diagonal, es decir, h por m o m por h. ¿Ok? Le voy a colocar de esta forma. Y listo. Esa es una proporción, es una propiedad de las proporciones. Profesor, y si lo pongo al revés, por ejemplo, es lo mismo tener esto, hm igual que tx. Es lo mismo lo que tengo en la parte superior. ¿Sí o no? Seguros. Dice no. Seguros. Seguros. Esto que está acá es lo mismo que esto que está acá. Les pregunto, a ver, si yo digo, mi hermano es igual a mí, pero ahora yo digo, yo soy igual a mi hermano, estoy diciendo algo contrario. No, pues estoy diciendo exactamente lo mismo. Entonces acá está pasando lo mismo. Si yo digo Tx es igual a Hm, eso es lo mismo que decir Hm es igual a Tx. Otro ejemplo, no sé. Si yo acá tengo 3 multiplicado por 4, ¿ok? Y yo sé que esto es igual a 12. Le pregunto, si yo invierto esto, es decir, acá primero pongo el 12 y acá pongo 3 por 4, ¿estoy diciendo lo contrario o es lo mismo? Es lo mismo. Simplemente lo que estoy haciendo es intercambiando las posiciones, nada más. ¿Ok? Es simplemente intercambio de posiciones. Bueno, no me paren bola esto es una propiedad de las ecuaciones. Eso lo van a ver ustedes en matemática cuando lo vean. Acá lo único que me interesa es que yo voy a multiplicar cruzado, nada más. Y ya vamos a ver ejemplos para que usted pueda entender un poquito más. Es simplemente una propiedad de las ecuaciones. Se llama la propiedad transitiva. No sé si alguien ya esté viendo eso, creo que les van a tomar. Creo que a todos. No me acuerdo quiénes ven este tema de ecuaciones, pero ya lo van a ver ustedes en la parte de matemática. ¿Ok? Listo. Dicho esta pequeña explicación, ahora sí vamos con un pequeño ejercicio. ¿Qué dice? La razón entre hombres y mujeres es de 2 a 5. Si hay 10 hombres, ¿cuántas mujeres hay? La razón entre hombres y mujeres es de 2 a 5. Si hay 10 hombres, ¿cuántas mujeres hay? A ver, vamos a hacerlo paso a paso. Yo leo, la razón entre hombres y mujeres. ¿Cómo me quedaría el orden? Vamos primero a establecer el orden de la razón. ¿Sería hombres dividido para mujeres o mujeres dividido para hombres? Recuerden que siempre se coloca en el orden que se mencionan las variables. La razón entre, entonces, como primero se menciona hombres, los hombres van a ir arriba. Entonces aquí colocamos hombres. Y por tanto, las mujeres van a ir abajo. O mejor, para que se escuche más bonito, porque se escucha un poquito raro, la razón quedaría hombres dividido para mujeres. Hombres dividido para mujeres. Si hubiese dicho la razón entre mujeres y hombres, ahí sería mujeres dividido para hombres. Pero acá como se está mencionando primero hombres y luego mujeres, va a ir en ese mismo orden. Hombres y mujeres, es decir, hombres dividido para mujeres. Ese es el orden de la razón. Entonces, así me va a quedar establecido el orden. Ahora sí, me dice que ese orden va a ser equivalente a dos puntos y el 5. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es esto que está aquí, profesor? Esos dos puntos. Recuerden, los dos puntos significa división, ¿ok? O como lo están mencionando, 2 es a 5. Es decir, me quedaría 2 dividido para 5. Utilizamos una representación que nosotros sabemos utilizar. Porque tal como está así, es como que complicado hacer cálculos, ¿verdad? Pero en cambio, si esto lo llevamos a una fracción, que es lo que trabajamos frecuentemente, ya es algo un poquito más entendible. ¿Ok? Coloco signo igual. ¿Por qué? Porque ya saben, una
proporción es la igualdad entre dos fracciones, entre dos razones. Ya tengo mi primera razón o mi primera fracción. Me hace falta establecer mi otra fracción o mi otra razón. ¿Cómo me quedaría la otra razón? Sigo leyendo. Si hay 10 hombres, entonces de ley ese 10 yo debo completarlo. Pero la pregunta es, ¿iría acá en la parte superior o iría acá en la parte inferior ese número 10 que me están dando? Si me dice hay 10 hombres, significa que ese 10 yo debo colocar en el orden de los hombres. ¿Y qué habíamos dicho inicialmente? Que los hombres van a ir en la parte superior. Por tanto, este 10 lo mismo lo voy a colocar en la parte superior. Lo voy a colocar arriba de la fracción. Sigo leyendo. ¿Cuántas mujeres hay? ¿Cuántas mujeres hay? Como yo no conozco la cantidad de mujeres y justamente me están preguntando, las mujeres en cambio están abajo y como yo desconozco esa cantidad, lo represento con la incógnita. ¿Sí ven? O por último, bueno, tengo un hueco acá, yo lo completo pues con la X. Y listo, mire, ya tengo lo que es una proporción. Ya tengo la igualdad entre dos razones. Vuelvo y explico. Me dice el ejercicio, la razón entre hombres y mujeres, es decir, el orden va a ser hombres dividido para mujeres. Si yo hubiese tenido, o me hubiese dicho el ejercicio, la razón entre mujeres y hombres, en cambio, ahí sería mujeres dividido para hombres. Pero como tengo esta estructura, sería hombres dividido para mujeres. Me dice, es de 2 a 5, es decir, lo llevo a fracción, 2 dividido para 5. Y como yo sé que acá tengo un valor adicional, yo convierto esto en una igualdad, porque yo sé que una proporción es la igualdad entre dos razones. Ya tengo la razón uno que me están dando en el problema, me hace falta plantear la otra razón. ¿Y cómo planteo la otra razón? Pues con un dato que ya me están dando. Me dice que hay 10 hombres. Entonces, la pregunta es, ¿dónde coloco ese 10? ¿O arriba o abajo? Y obviamente, pues lo voy a colocar en el orden de la variable. Como me dice 10 hombres, y yo sé que en este ejercicio los hombres van a ir en la parte superior, van a ir arriba, entonces el 10 lo pongo acá. Y como me queda pues acá un espacio, ahí coloco la variable X. O la otra forma de analizar es que me están preguntando cuántas mujeres hay. Es decir, no se conoce la cantidad de mujeres. Y como las mujeres se encuentran abajo, entonces esa X, que significa incógnita, la voy a colocar abajo. Esa es la forma de plantear este tipo de ejercicio. Le pregunto, ¿ahí queda el problema o hay que hacer algo adicional? No, pues, ¿qué hacemos acá? Aplicamos la propiedad de las proporciones. ¿Para qué? Para poder encontrar el valor de x, saber cuánto vale x. Entonces, ¿qué decimos? Multiplicamos cruzado. 2 por x. ¿Cuánto es 2 por x? 2 por x es 2x. No hay nada más que hacer ahí. Y eso debe ser igual a la otra multiplicación diagonal, es decir, 5 por 10. Siempre usted cuando tenga una proporción, es decir, una igualdad entre dos razones, va a multiplicar en cruz, va a multiplicar de forma cruzada, de forma diagonal, como usted quiera verlo. ¿Y cuánto me da 5 por 10? Si acá tenía 2 por x es igual a 2x, esto debe ser igual a ¿qué cosa? A la otra multiplicación, 5 con el 10. ¿Cuánto es 5 por 10? 5 por 10 en cambio es 50. 5 por 10 en cambio es 50. Lo voy a colocar directamente para no perder tiempo, pero si quiere usted lo puede dejar expresado. Y finalmente, ¿qué cosa yo debo de hacer? Ya tengo esto. Se ha convertido en una pequeña ecuación. Obviamente, como yo quiero solo saber cuánto vale x, ¿qué hago? Este 2 que me queda o cualquier número que me queda allí,
lo voy a pasar al otro lado de la ecuación, pero a dividir. Es decir, me quedaría que x es igual a 50. Y vuelvo y repito, siempre este número que está acá, que está multiplicando a la variable x, siempre se lo pasa al otro lado a dividir. Por tanto, me queda 50 dividido para 2. Y finalmente, 50 dividido para 2, ¿cuánto es? Claro, ahí si quiere puede sacar la mitad o ya directamente, pues no. 50 dividido para 2 es igual a 25. Y listo. Ahí tengo el resultado de esto que acabo de mencionar. Dice 13 más 13 menos uno. Bueno, es algo equivalente. Por tanto, sería la alternativa D. ¿Ok? Alternativa D. Déjenme ver cómo vamos con el tiempo. Bueno, creo que ya nos estamos pasando un poquito. Igual todo esto que estamos viendo, quizás lo resumamos o lo reforcemos el día domingo. El día domingo vamos a tener una clase para poder reforzar todo lo que hemos visto en estos días. Ya, hoy día vimos esto, mañana vamos a ver regla de tres y proporcionalidad. El día viernes vamos a ver el tema de series numéricas y series gráficas. Y el día sábado vemos conteo de figuras. Y ahí habremos terminado lo que es esta unidad número 2. Dice 2 es a 5 como 10 es a 25. Sí, es la forma de leerlo, exactamente. Esto que me acabo de plantear, que me acabo de quedar, esta proporción se lo lee de esa forma. 2 es a 5 como 10 es a x. Pero ya, básicamente no me interesa ya cómo se menciona eso. Simplemente lo que me interesa es el cálculo como tal, ¿no? ¿Cuánto vale x? ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño problema adicional, ¿ok? Vamos a hacer otro problema adicional para ver si entendieron. Este ejercicio, otra pregunta que han tomado en nivelaciones pasadas. Y con esto terminamos. Resuelva el siguiente ejercicio de proporcionalidad. Calcula el valor de x en la siguiente proporción. O sea, ya está un poco más fácil porque no tiene que estar planteando, simplemente aplica la propiedad de las proporciones. 40, dice Alexandra. 40. Veamos. ¿Qué debo de hacer en este caso? Le pregunto, ¿qué cosa es esto? ¿Cómo se llama eso que está ahí? ¿Cómo se llama eso? Una igualdad, pero algo más exacto. ¿Cómo se llama eso? Fracción. Ya se han olvidado. ¿Qué pasó? Reciencito lo que acabamos de ver. Una proporción. ¿Y qué cosa es una proporción? Es una igualdad entre dos razones, entre dos fracciones, como usted quiera llamarlo. ¿Y cómo se resuelve este tipo de ejercicios? Siempre multiplicando cruzado. Este con este y por acá este con este. ¿Ok? ¿Cuánto me queda x por 2 o 2 por x? Entonces multiplico. Primera diagonal x por 2 o que es lo mismo, 2 por x, me queda eso, ¿no? 2x. 2x. Y eso debe ser igual a la otra multiplicación diagonal. Es decir, ahora 20 por 4. ¿Cuánto es 20 por 4? 20 por 4 es 80. Y finalmente, ¿qué cosa debo de hacer? Este 2 que está multiplicando, lo voy a pasar al otro lado a dividir. Con lo cual me quedaría 80 dividido para 2. ¿Y cuánto es 80 dividido para 2? Eso es igual a 40. Es decir, alternativa A. Y ven, no es nada del otro mundo. Profesor,
Este tipo de resolución se va a plantear siempre. O sea, si me dicen, eh, hay tres obreros que se demoran 5 horas en terminar un trabajo, si hay cuatro obreros, ¿qué tiempo se van a demorar? Voy a plantear siempre esto que estoy haciendo. No, ahí lo que vamos a hacer es aplicar el concepto de regla de tres, que eso lo vamos a ver el día de mañana. Regla de tres es una herramienta que se utiliza justamente para poder hacer este tipo de ejercicio. Establecer proporcionalidades. ¿Por qué? Porque no siempre la proporción va a ser de manera directa. Ya lo vamos a ver eso mañana. A veces puede ser también de forma inversa. Ya lo vamos a ver el día de mañana con ejercicio. Mañana vamos a ver ese tema de regla de tres. Les voy a dejar como tarea este ejercicio que está acá para que usted identifique si esas igualdades son o no una proporción. Mañana a la misma hora, 7:30 de la noche. Entonces quedaría como tarea este ejercicio y el anterior. A ver, ya, vamos a hacerlo mejor, ya, para que solamente quede como tarea el otro ejercicio. Ya con esto terminamos. Ya, vamos a hacerlo. A ver, ¿qué cosa debo yo de analizar? Yo debo de analizar si se cumple o no se cumple esa propiedad de que al multiplicar cruzado los valores deben de coincidir. Entonces vamos a ver si eso pasa con cada una de las alternativas. Entonces, ¿cuál sería el primer paso? Esto que está acá está como que un poquito difícil de verlo. ¿Cuál sería lo primero que deberíamos de hacer? ¿Qué deberíamos de hacer primero? Esto que está acá, representarlo en forma de fracción. ¿Por qué? Porque es más fácil de aplicar la propiedad de esa forma, ¿sí o no? Entonces, esto que está acá, 2 es a 3, lo puedo llevar como fracción. 2 dividido para 3, y eso va a ser igual ¿a qué cosa? A 6 dividido para 9. Simplemente una representación extra que se suele hacer. Entonces, estoy transformando esta representación a una representación un poquito más fácil de ver. ¿Y cuál sería el siguiente paso? ¿Cómo yo sé si es o no una proporción? De que al multiplicar cruzado, los valores deben de coincidir, pues. Le pregunto, si yo multiplico cruzado, ¿los valores coinciden, sí o no? 2 por 9, ¿cuánto es 2 por 9? 2 por 9 es igual a 18. Y le pregunto, ¿18 es igual a la multiplicación de la otra diagonal? 3 por 6 es 18. Entonces, perfecto, esta sí es una proporción. Repito, para ver si es una proporción, ya con numeritos, con cuatro números, o sea, ya como tal todas las cantidades, yo multiplicando cruzado, deben cumplirse o deben coincidir esos resultados. Es decir, 2 por 9 me da 18, es igual a 3 por 6 que también es 18. Entonces, esto sí es una proporción. Ojo, ¿qué me está diciendo el ejercicio? Me está diciendo cuál no es una proporción. Yo debo de ver de estas cuatro alternativas cuál no cumple con esta propiedad. Entonces, sigamos. Alternativa B. Lo mismo, yo voy a hacer esta transformación. Esto que está acá lo voy a llevar a fracción. 2 es a 1, sería lo mismo que 2 dividido para 1. Y eso quedaría igual a 100 dividido para 50. 100 es a 50, es lo mismo que 100 dividido para 50. ¿Cuál es el siguiente paso, profesor? Aplicar la propiedad. Y si al multiplicar cruzado los valores coinciden, lo mismo, también es una proporción. Le pregunto, 2 por 50, ¿cuánto me queda? 100. Y 100 es lo mismo que multiplicar 1 por 100. 1 por 100 es 100. Perfecto, mire, los valores coinciden. Para que lo vea de otra forma, a ver, lo voy a hacer un poquito más detallado acá. En la parte superior multiplico, ¿no? 2 por 9, eso me quedó 18. Y eso debe ser igual a la otra multiplicación diagonal. 3 por 6, ¿cuánto me da 3 por 6? 3 por 6 también me da 18. Mire, cómo se cumple
Esta propiedad, porque los valores coinciden al multiplicar cruzado, sí es una proporción. Lo mismo voy a hacer acá. Multiplico cruzado. 2 por 50, ¿cuánto es? 2 por 50 es 100 y eso debe ser igual a la otra multiplicación. 1 por 100, ¿cuánto es 1 por 100? Lo mismo, 1 por 100 es igual a 100. Perfecto. También podemos decir que es una proporción porque los valores coinciden. Veamos, por ejemplo, la alternativa D. Alternativa D. 3 es a 6 como 2 es a 4. ¿Lo reemplazo o lo llevo a una representación de fracción? ¿Cómo me quedaría? 3 dividido para 6 igual 2 dividido para 4. Y aplico la propiedad. Multiplico cruzado. ¿Cuánto es 3 por 4? Perfecto, 3 por 4 es 12 y eso debe ser igual a la otra multiplicación en cruz, es decir, 6 por 12. ¿Cuánto es 6 por 12? Lo mismo, 6 por 12 es 12, es decir, 6 por 2, perdón, 6 por 2 es 12, es decir, 12 igual a 12, perfecto. También coinciden los resultados. Por tanto, por descarte debería ser la alternativa C, pero vamos a ver. La alternativa C me dice 7 es a 6 como 2 es a 2, es decir, 7 sextos igual a 2 sobre 2. Y aplicamos la propiedad. Multiplicamos cruzado. ¿Cuánto es 7 por 2? 14. Y eso debe ser igual a la otra multiplicación diagonal. ¿Cuánto es 6 por 2? 12. Y le pregunto, ¿14 es igual a 12? No. Entonces, esta es la respuesta que vamos a seleccionar. ¿Por qué? Porque me están preguntando cuál no es proporcional. Y vuelvo y repito, para que sí sea proporcional, debe cumplirse que las multiplicaciones en cruz deben coincidir, deben ser iguales. Si no coinciden, entonces no son proporcionales. En este caso, 14 igual a 12, no coinciden esos valores. Podemos decir que esos valores no son proporcionales. Por tanto, alternativa C. Profe, una pregunta, ¿la proporción deben ser sus valores iguales? Exacto, o sea, debe ser que al multiplicar cruzado, lo que estamos aplicando en este momento, los resultados deben ser iguales. Los valores deben de coincidir. Por ejemplo, esto que está acá no es una proporción. ¿Por qué? Porque al aplicar esta propiedad de multiplicar cruzado, los valores no coinciden. Cosa que sí pasaba con las otras alternativas. Por ejemplo, esto que está acá sí es una proporción. ¿Por qué? Porque al multiplicar cruzado los valores sí coinciden. Acá, esto también es una proporción. ¿Por qué? Porque al multiplicar cruzado los valores también coinciden. Y la alternativa D también es una proporción porque al multiplicar cruzado los valores también coinciden. Cosa que no pasaba con la alternativa C porque al multiplicar cruzado los valores no coinciden. Entonces, esa no es una proporción. ¿Ok? Listo. Entonces, hasta ahí vamos a quedar por el día de hoy. Sí, les voy a mostrar el deber del ejercicio anterior. Era el de acá. ¿Ok? Este. Ese va a quedar como deber. Y ya saben, si gustan pueden hacerlo y si gustan me lo envía, profesor, revíseme para ver si está bien. Ya, yo les estaré contestando entre hoy y mañana y les daré la pequeña retroalimentación. Si está bien, perfecto. Y si no, les digo en qué se han equivocado para que ya no se vuelvan a equivocar. Dice, ese sí no entendí. Hágalo. Ahí les pongo la ayuda en la parte derecha. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Y si lo hace mal, vuelvo y repito, yo ahí le doy las indicaciones, las pautas para que ya quede un poquito más claro. Hágalo, trate de hacerlo y me lo envía para revisar.